Bienvenido al canal. Hoy estoy en Segart, que es un pequeñito pueblo de 200 habitantes que está a apenas 30 minutos de Valencia capital, donde está en el Parque Natural de la Sierra Calderona, y voy a hacer una ruta senderista, un mirador que es muy bonito para venir en familia, con amigos, a disfrutar de la naturaleza, y también os voy a enseñar el pueblo, que es muy bonito. Así que nos vamos de ruta. Lo primero es recomendaros encontrar plazas de parking donde podáis, porque es muy chiquitín el pueblo y hay una zona de parking con unas 6 o 7 plazas, que es la Plaza del Castell, por si lo queréis buscar en el GPS. Y luego mirar las vistas, que hay que andar un poquito por la carretera saliendo por la calle Mayor. Esto ya es la salida del pueblo y el mirador que vamos a ir es aquel de allá arriba. Aprovechando que voy andando por aquí despidiéndome de Segart hasta dar la vuelta, que es una ruta circular, y volveré a Segart otra vez y os lo enseñaré. Comentaros que lo estoy guardando todo en mi Wikilog, que os dejaré en la descripción del vídeo el enlace de la ruta por si la queréis hacer y saber un poquito más en profundidad las alturas, los metros, los kilómetros y la duración. Y ya que aprovecho, pues por favor suscribiros, porque necesito vuestro apoyo para seguir haciendo contenido y seguir trabajando para compartir cosas con vosotros en el canal y tener más recuerdos. Si queréis comentarlo, acordaros de comentar abajo en el vídeo. Para comenzar, hay un pequeño tramo que vais todo el rato por el arcén, y en Google Maps ponía que había una fuente que ponía Font de Chaume. Yo pensaba que era una fuente y digo, pues me refresco un poco porque he venido en verano, no hace excesivo calor, pero refrescarse viene bien. Así que si veis en Google Maps que hay una fuente, no hay nada, porque hay como un antiguo aljibe que está abandonado. Y apenas unos 800 metros del pueblo, caminando por la carretera, llegamos a un desvío, que hay un sendero que ya sube hacia arriba y está señalizado, donde podéis ver que es la entrada al Parque Natural de la Sierra Calderona. Hay un pequeñito parque en que caben 2 o 3 coches por si queréis hacer la ruta desde aquí. Y luego, como siempre, hay un cartel pues que nos indica que está prohibido hacer fuego, etcétera, pero ya está roto el cartel, para variar. Siempre hay alguien que le ha dado un golpe con el coche o lo que sea. Así que nos toca ir empezando a subir cuestas. Importante, calzados, llevar buenas zapatillas, porque todo el camino son piedras, así lo que vamos subiendo. Y también muy importante leer el tipo de señales como esta que se ve aquí, que nos indica que el camino no es por aquí, entonces hay que seguir por donde hayan 2 flechas rectas, blanca y roja en este caso. Y vaya andando y pensando, flechas, no quería decir flechas, quería decir estas líneas, blanca y roja. Esto quiere decir que el camino es el bueno, el que hay que seguir. También acordaros, como en toda ruta, llevaros agua, que es indispensable para sobrevivir, porque hace bastante calor. Yo he dicho que no hacía mucho calor, pero cuando llevas ya 2 kilómetros de cuestas con piedras, te empiezan a entrar ya todos los calores y es necesario traer agua. Así que acordaros de traer la botellita de agua, porque arriba no recuerdo que haya fuente. Llevo como 10 minutos sin encontrar ningún tipo de señal, ni cruz, ni rayas, ni nada. Sé que tengo que subir arriba del todo, pero no estoy seguro que el camino sea este. Así que ahora os diré si me he equivocado, si he llegado bien, y si no, me tocará bajar otra vez a volver a buscar la última señal. Mirar el paisaje tan bonito que hay, y de repente, por el camino, que no sé si es el bueno, me encuentro que alguien se ha dejado unas bragas del Primark aquí tiradas. Así que por favor, el que venga, no os dejéis vuestra mierda por aquí, porque es una pena. Mirar la maravilla de paisaje y encontrarte cosas así es una pena. Vale, va todo bien. Yo me he buscado un camino alternativo, que me he inventado yo una ruta y he cruzado, que creo que he atajado bastante. Y ahora es hacia aquí arriba. Ya hay flechas y ya estoy más tranquilo disfrutando de todo. Es bastante importante lo de las señales, porque está llenísimo de señales. Hay una, estoy pisando otra, allá al final del camino hay otra. Está muy bien señalizado, así que si alguien lo hace, acordaros de seguir las líneas, que está muy bien puesto todo. Y ya estamos casi en el pico, que viene ahora lo mejor. Y como se ve, es un paisaje muy bonito, pero hay mucha roca, así que no recomiendo esta ruta para niños pequeños, porque hay rocas muy altas que hay que trepar.
Y la ruta es conocida también como la ruta de las cadenas por estas cadenas que hay en estas piedras aquí clavadas para ayudarnos a subir, que algunas las han robado, como esta que está nuevecita ya no está, otras se han roto y no las han mantenido, y ahora hay que ver cómo subo todo este tramo. Y como os dije en mi Wikilog, que os estoy compartiendo toda la ruta, llevo 2,29 kilómetros, unos 500 metros de subida llevo. Y mirad qué fácil está aquí señalizado que tenéis allí. Una señal de prohibido, que el camino no es por allí. Luego tenéis por ahí una que pone que el camino es el bueno y aquí una flechita que hay que girar para allá. Ojalá la vida fuera todo tan fácil que nos indicaran siempre por dónde hay que ir. Y nunca cantéis victoria cuando yo me pensaba que ya había subido todas las cadenas, aún quedaba un tramo que además está ahí señalizado con un cartel que están muchas rotas. O sea que no os fiéis de las cadenas y no os cojáis muy fuerte por si se sueltan. Y me he encontrado también una cosa aquí curiosa, que es como una casita de pájaros abierta de aluminio que no sé qué es. Si alguien lo sabe, ponérmelo en comentarios porque me parece aquí en medio algo un poco curioso. Y 15 minutos después pues ya he encontrado esta vía forestal, que si la buscáis en Google Maps podéis venir directamente aquí, que ponéis Mirador del Garbí, que hay un parking un poco más atrás. Y solo tenéis que andar el trozo que estoy haciendo yo, que serán unos 500-600 metros, hasta el mirador, que es lo que os voy a enseñar ahora. Y ya por aquí en el mirador, disfrutando de las vistas, podéis ver aquí un cartel que hay que pone que el mirador tiene 596 metros de altura y hay unos 100 kilómetros de vistas de costa de toda la provincia de Valencia, parte de Alicante y de Castellón. Incluso se ve el Montgó, que es una de las montañas que está en Javea y Denia, que mide casi 800 metros y se ve. Y los días de buen tiempo dicen que se ven hasta las Islas Columbretes, que están en la provincia de Castellón, alejadas en el mar. Y junto al mirador está el área recreativa donde hay mesitas y no hay fuente, por cierto, donde voy ahora a parar a descansar un poquito y contaros algo de historia de esta ermita, que en el año 1737 un vecino decidió poner aquí una cruz y luego incluso hicieron una ermita, subieron varios santos y en el centenario se bajó la cruz al pueblo, quedando en el abandono esta ermita. En el año 93, según pone un cartel aquí, se reformó para darle una simbología y ahora se ve que hacen una romería, que hay un montón de piñas en el suelo, no sé por qué, donde supongo que cada persona que viene deposita una piña en señal de su deseo. Así que si alguien sabe concretamente la romería cómo funciona, escribirlo en comentarios y así ya me entero un poquito de cómo funciona esto. Para los que os guste la tranquilidad, por aquí, por ejemplo, se alquila esta casa que pone el cartel aquí, que aquí por la noche no se debe de oír nada, no se oye nada de día, imaginaros de noche sin luz ni nada. Que este es el camino, o sea, mirad, es un camino poco transitado, por no decir que no hay nadie, me he encontrado a 4 personas. Y las vistas son preciosas, pero mirar el camino de vuelta no es nada fácil, no sé si se aprecia bien, pero es una bajada espectacular y ya llevo bastante rato bajando, así que la vuelta no es nada fácil tampoco. Y ya por el pueblo de Segart, después de 9 kilómetros de paseo, me he encontrado lo primero una fuente, pues he aprovechado para refrescarme, mojarme y beber. Y contaros ya cositas de Segart, que cuenta también con unas piscinas municipales que tenéis aquí a mis espaldas, increíbles, para un pueblecito de 200 habitantes, que incluso hay urbanizaciones con más gente que tiene menos servicios que este pueblo. Voy ahora a enseñároslo y antes de nada agradeceros que me sigáis por el canal,
que llevo 2 meses un poquito bajonero y no me ha apetecido grabar. Y ya que habéis llegado hasta aquí, agradeceroslo, y si queréis comentar o motivarme de alguna manera, lo agradecería que abajo en comentarios. Y no os olvidéis de suscribiros, que es muy importante. Así que nos vamos ahora hacia Segart. De lo primero que encontramos a la entrada es este edificio blanco que está en una montañita, que he buscado en internet y ponía albergue juvenil, y he pensado, pues aquí también se podrá alquilar habitaciones o algo así para venir a descansar y a desconectar en plan casa rural. Pero es un albergue de la diócesis de Valencia, así que supongo que serán para movimientos juniors o cosas de esas. Y siguiendo la calle principal, todavía están marcadas en la pared las señales del sendero que es por ahí. O sea, estoy tranquilo porque he seguido buen camino. Y hay un letrero que pone que a 300 metros de altura está Segart sobre el nivel del mar, y a 600 el mirador del Garbi, que es donde he subido. Luego la ruta continúa y llegamos hasta la plaza del ayuntamiento, que está ahí la sede del ayuntamiento, el médico, el chiringuito de las fiestas, el bar del pueblo, que es donde me voy a pedir un bocadillo ahora. Y he callejeado un poquito, que hay unas 10 o 12 calles, y he llegado hasta la iglesia de la Inmaculada Concepción, que es del siglo XVIII y es de las más pequeñitas de la comarca, he leído. Y además es muy acogedora porque tiene pinta de ser muy chiquitina, no he podido verla por dentro. Y luego he venido hasta aquí, que esto es el Calvario, que está justo al lado del cementerio, que hay una pequeña ermita del siglo XIX, que tampoco he podido ver, que he mirado por las ventanillas, y hay un pequeño cuadro de un Cristo. Y ahora estoy con vistas al castillo, que es del siglo XII, que quedan unas ruinas en una pequeña montaña. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Como a mí, la experiencia ha estado bien, he visitado este pueblo, y nos vemos ya en otra aventura, otro viaje, otro lugar. Darle like y suscribiros. Muchas gracias.